Buenas tardes. Va abriendo su Biblia, por favor, en Marcos 6:2. Marcos 6:2. El pastor Tony inició la semana pasada la nueva serie La vida y los milagros de Jesús. Y hoy voy a tocar el segundo tema, que he titulado Creemos en los milagros de Dios. ¿Cuántos creen en los milagros de Dios? Vamos a hablar sobre eso. Y vamos a leer Marcos capítulo 6, versículo 2. Dice así: y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Los milagros en la vida de Jesús eran, son y seguirán siendo naturales y comunes en Él. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Jesús es Dios. Efectivamente, Jesús sanó a muchos, hizo muchos milagros, pero la motivación de Jesús siempre para hacer milagros y beneficiar a la gente, detrás de eso estaba el corazón de Dios, que era misericordia y compasión. Por ejemplo, allí en Marcos 1:41, se le acercó un leproso y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús dice en el versículo 41, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Entonces vemos que la motivación de Jesús de hacer este milagro con este hombre leproso y sanarlo, detrás de ello estaba la misericordia. Ese es un atributo de Dios. Desgraciadamente algunos que oran por milagros, la misericordia no es la que está detrás de ese deseo de hacer milagros o que Dios haga milagro. Ahí es pues motivaciones escondidas, pero no en Jesús. En Mateo 14:14 dice que vio Jesús una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquí vemos la compasión detrás de la motivación de Jesús para hacer milagros y sanarlos, sanar a los enfermos y hacer maravillas y prodigios. En otra ocasión, él estaba en medio de una gran multitud y los miró, y dice en Mateo 15:32, y dijo Jesús, fíjese lo que dijo: tengo compasión de la gente. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Fíjese cómo Jesús estaba preocupado para que la gente comiera, supliera sus elementales necesidades. Dice: y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y les dijo a los discípulos: denles de comer. Y digo: no, Señor, no podemos, con tan poquito dinero que tenemos en el bolsillo, no podemos. Entonces le traen unos panes, unos pececillos, y Él los multiplica y dice: repártanlos a todos. Y sobraron cestas de peces y panecillos. Y vemos pues aquí a Jesús obrando maravillas, milagros por compasión. No había interés de obtener algo de ellos, nada, simplemente misericordia y compasión. En otra ocasión estaba Jesús predicando en un lugar techado, y dice que de pronto empezaron a bajar a un hombre que estaba paralítico. Se entiende que eran 4 porque no se puede, es la mejor manera de bajarlo. Y dice en Lucas 5:20 que cuando lo iban bajando, dice: al ver la fe de ellos, dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Fíjate aquí esta frase, dice: al ver Jesús la fe de ellos. ¿Cómo estaban demostrando que creían que Jesús podía hacer un milagro? Por lo que estaban haciendo. Su fe se tradujo en acción y estaban descendiendo allí al paralítico. Fueron muchos los milagros que Jesús hizo durante su vida de ministerio, que fueron 3 años.
Él durante 3 años predicó el evangelio del reino de Dios, un reino celestial donde él había prometido en su mensaje que había muchas moradas y que él iba a preparar lugar para todos los que creyeran en él. ¿Cuántos creen en él? A los que creemos, el Señor nos tiene reservada una morada, y él estaba hablando de un reino no terrenal, sino un reino celestial, donde ya no habría afligidos, ni hambrientos, ni enfermos, ni necesitados. Fue así que el apóstol Juan en Apocalipsis 21:4 dijo así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, hablando de cuando estemos en su presencia. Porque déjeme decirle algo, ponga atención. Todos los milagros que Jesús hizo, que hará y seguirán siendo, son señales y son milagros con duración temporal. Todos los milagros que Jesús hizo fueron temporales, porque pocas veces reflexionamos que aquel paralítico, aquella mujer de flujo de sangre, aquellos 10 leprosos que fueron sanados, todos recibieron milagros, maravillas de parte del Señor. Pero no reflexionamos que eventualmente ellos murieron. ¿De qué murieron? No se sabe, pero lo más seguro es que tal vez a más de uno le dio un infarto, a otro, no sé, lo atropelló un caballo, no sé. Pero todos murieron. Eso habla de que los milagros que Jesús hizo en su vida, los que sigue haciendo y los que seguirá haciendo, son temporales. Y son, escúcheme bien, son como un adelanto del estado en el que viviremos por toda la eternidad, que es lo que Juan habla en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Ya no lloraremos allá, ya no habrá sufrimiento, se acabó. Ya no habrá congresos de mujeres que sufren y que Dios las consuela. Ya no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe estas palabras, son fieles y verdaderas. Entonces vemos que la Biblia registra varias docenas de milagros que Jesús hizo. Los que están registrados nos parecerían poco, pero realmente fueron muchísimos, porque el apóstol Juan, en el capítulo 21, dice: hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, tratando de decir, es una expresión hiperbólica, sí, pero está hablando de que Jesús hizo innumerables milagros, señales y maravillas. Ahora, Dios es un Dios mismo dice de sí mismo que Él es el mismo ayer, de hoy y por los siglos. Si Él hizo milagros en el tiempo de Israel, en los antiguos, en el Antiguo Testamento, los hizo en el tiempo de Jesús, lo sigue haciendo en estos días. Pero debo decirles algo importante que debemos de considerar. Miren, en el cristianismo hay dos extremos en cuanto a los milagros se refiere. Por un lado, unos niegan que existan milagros, y por el otro lado, otros abusan de los milagros. Unos niegan de manera rotunda que Dios siga haciendo milagros en la actualidad. Ellos dicen que los dones que dio a los cristianos de aquel tiempo, dones de sanidades, de hacer milagros, etcétera, esos ya perdieron vigencia, que fue para la era apostólica solamente. Y dicen una serie de afirmaciones. Algunos de estos hermanos, que son lavados con la sangre de Cristo, así como nosotros, por lo tanto somos hermanos, dicen que los milagros ya no son necesarios, dicen ellos. Ahora, déjenme hacer una observación antes de seguir este punto. Esta es una de las doctrinas que podemos decir que son secundarias, no son fundamentales, ¿sí? Por lo tanto, en este tipo de temas, usted se va a encontrar en determinado momento con gente o cristianos que no creen en los milagros. Dicen: no, eso fue para el tiempo de los apóstoles.
Pero no discutan sobre eso, hermanos, porque no son verdades fundamentales, ¿entienden? No discutan, no publiquen nada en Facebook, no agredan, no, que esos que no creen, no tiene sentido. Lo único que pasa es que pues no viven lo que el Señor quiere, que no experimentan lo que el Señor quiere que experimenten, que experimentemos todos. Es como, yo lo pongo así, haciendo un ejemplo, ¿no? Es como si usted compra una estancia en un hotel todo incluido y no usa nada. Y está allí con mucha hambre y dice, ay no, eso no incluye, y ya está incluido. La sanidad, los milagros, las maravillas, el obrar portentoso de parte de Dios a favor de sus hijos, que Él salva por su gracia, está incluido, ¿sí? Sin embargo, repito, hay algunos hermanos que dicen que nos bastan las escrituras, dicen. Bueno, yo estoy convencido que a los cristianos nos bastan las escrituras. ¿Están de acuerdo con eso? Pero lo que ellos quieren decir, que nos bastan las escrituras, es que ya no son necesarios los milagros. Pero tú ves la necesidad en la gente, ves la condición y dices, ¿ya no serán necesarios? Algunos dicen que Cristo solo vino a salvarnos, que Él no vino a sanarnos ni a hacer milagros en nuestras vidas. Bueno, esta es una media verdad. Por un lado, es verdad que Él vino a salvarnos, pero eso de que no vino a sanarnos y que Él ya no hace milagros el día de hoy, pues este es un evangelio incompleto. Pero repito, no vamos a discutir ni a pelear con los que no creen. Nosotros creemos en milagros, así se llama el título del mensaje. Argumentan algunos que los cristianos pues ya no necesitamos los milagros el día de hoy. Ellos dicen que al cerrarse el canon de las escrituras, los milagros cesaron. ¿Qué significa cerraron el canon? Cuando se completaron los 66 libros que tenemos en la Biblia, entonces ya no necesitamos ya milagros. ¿Para qué? Si ya tenemos la voluntad de Dios revelada allí. Bueno, sí es cierto, pero ellos argumentan un versículo que es el siguiente, 1 Corintios 13:8. 1 Corintios 13:8, que dice así. Pablo está hablando sobre la importancia del carácter, sobre los dones, porque dice, si yo hablo en lenguas, si yo hago esto y no tengo amor, nada soy. Entonces termina Pablo diciendo, bueno, no impidáis el hablar en lenguas, no impidáis, o sea, los dones del Espíritu, ¿sí? Pero yo les muestro un camino más excelente y comienza a dar una definición del amor. Y en el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Perdón. Y estos hermanos que son lavados por la misma sangre de Cristo que nosotros, entienden o interpretan que cuando venga lo perfecto, ellos dicen que es el canon, pero no hay ninguna evidencia bíblica que apunte hacia eso. Pero los eruditos, los que son eruditos en idiomas originales que se escribió la Biblia, aseguran que la frase cuando venga lo perfecto se refiere a la venida de Cristo. Y cuando nos lleve con Él, entonces todo será ¿qué? Perfecto. Ahí en el cielo ya no vamos a necesitar de milagros. Ahí en el cielo ya no vamos a necesitar pedirle a Dios sanidad, porque jamás nos vamos a volver a enfermar. Eso sería lo perfecto. Entonces, para mí me basta citar al mismo Jesús en Marcos 16, versículo 14. Respecto a los que dicen pues que los milagros ya cesaron, ya no existen, ya no son para el día de hoy. Marcos 16:14, esta es una cita donde Jesús mismo habla y dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mira,
Cuando algunos hermanos dicen que no existen los milagros, junto con esa expresión, pues van otras que rayan en la incredulidad y en ciertas cosas. Por ejemplo, algunos hermanos niegan rotundamente y hasta, hacen escarnio de aquellos que decimos Dios me dijo. Ellos dijeron, es que Dios ya dijo en la Biblia. ¿Cómo que eso que Dios me dijo? El problema es que ciertamente ha habido mucho abuso en eso de que Dios me dijo que dame tu carro, que Dios me dijo que no, entonces ese es un abuso, obviamente, pero desgraciadamente ese abuso ellos lo interpretan como que ya no existe eso de que Dios me habló. Pero entonces pongan atención, aquí dice Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Esa es la orden general, pero la específica no viene allí. Por ejemplo, allí no viene vete a predicar, vete de misionero a Argentina. Ahí no viene, pero a mí me lo dijo y yo supe que tenía que ir allá. Ahora, ¿cómo me lo dijo? Por el Espíritu Santo que está en nosotros. Dios sigue hablando hoy. Ellos dicen que cuando uno dice Dios me dijo, uno está inventando doctrinas. No es verdad, porque la Biblia dice que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, no en el pasado, sino también en el presente, hoy. Y la guía del Espíritu Santo es, vete para allá, no vayas para allá, cállate, habla, ve ahorita a la casa de tus suegros y ora por tu suegra, qué sé yo, pero eso es real. Pero el hecho de que algunos abusen no anula una verdad que está allí, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo y de manera personal nos dice y nos da instrucciones. Aquí es general. Bueno, sí, vamos a predicar, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde quieres que vaya, Señor? Pablo dice que intentó ir a Bitinia y el Espíritu le prohibió, a Misia y el Espíritu le prohibió, y después tuvo una visión, dijo, ay, ahora entiendo que tiene que ser a Macedonia. Era el Espíritu de Dios. Entonces les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esas señales seguirán a los que creen. Vendrán tras ellos, o sea, como consecuencia de la predicación. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Sanarán. Esas son palabras de Jesús. Ahora, el negar que los milagros continúan y los dones del Espíritu Santo continúan vigentes ha llevado a algunos hermanos a llegar al grado de decir que esta escritura que acabamos de mencionar, que no está en los originales y que fue inventada y que la introdujeron. Pero el negar los milagros, las maravillas de Dios está llevando a muchos hermanos a decir que cualquier milagro que suceda el día de hoy es obra de Satanás. Y esa es una posición muy peligrosa, muy agresiva, porque están a un paso de la blasfemia al Espíritu Santo, ¿sí? Ese es un extremo. El otro extremo es poner en el centro del mensaje del evangelio los milagros como lo más grande que hay. Ese es el otro extremo. Por un lado, los que dicen las escrituras nos bastan, pura escritura, pura escritura, pura escritura, puro conocimiento, 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 pero no hay una vida espiritual palpable donde se vea la mano de Dios obrando con milagros y prodigios, sanidades, o sea, obras portentosas que Dios suele hacer en sus hijos. Y por el otro lado, en el otro extremo, están aquellos que puros milagros, puros milagros, puros milagros. El centro de su mensaje son los milagros, y a eso le añaden la obtención de las cosas materiales, las cosas de este mundo, y hacen a un lado las escrituras. Fíjense cómo están los dos extremos, ¿sí? Unos, mucha escritura, usted les pregunta de oye, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la redención? Y te lo definen muy bien, pero luego están enfermos, déjame orar por ti. No, porque eso ya pasó de vigencia.
O sea, conocimiento, pero no sé a qué le tengan miedo de experimentar un milagro. Hay un pastor que conozco que me contó que ellos él pertenecía a una iglesia donde no creían en los milagros. Y dice que en una ocasión ellos estaban orando fervientemente para que Dios hiciera algo en la iglesia porque se sentía muerta, sin vida, la alabanza era fría, seca. Y dice que se pusieron a orar fervientemente y que cayó el Espíritu Santo de manera soberana sobre los que estaban ahí. Y dice, y él era de los que negaban que ya no había. Dice, mira, pastor, nos tumbó toda nuestra teología. El asunto es que en ese mismo derramamiento del Espíritu Santo, hermanos que venían enfermos comenzaron a sanar de manera milagrosa, sin ni siquiera nosotros haber orado. No creíamos en eso, pero empezaron a sanar. Teníamos otras reuniones y la iglesia empezó a despertarse y a avivarse de una manera impresionante. Y dice que ellos ya tenían planeado ir a una conferencia a los Estados Unidos de las iglesias donde pertenecían. Y el pastor, el líder de este movimiento, pues es un ferviente creyente de que los milagros ya no existen. Y dice, entonces nosotros ahí vamos con esa situación de que pues sí existen de manera soberana. ¿Qué pasó? Porque el diablo no fue, dice. Es evidente que el diablo no había sido. Dice que llegaron a la conferencia y los hospedaron. Y a ellos los asignaron justamente en la casa de uno de los pastores del pastor principal. Hagan de cuenta que con Toño Ortiz, ¿no? Alguien muy allegado al pastor principal. Dice que los recibieron muy hospitalarios, muy amables, y que cuando los llamaron a cenar, la noche previa al inicio de la convención, el pastor dijo, permítanme, voy por mi hija, y la llevó en una silla de ruedas. Y le hizo un lugar, la sentó ahí, ya la saludaron y todo. Y dice, y el hermano con el que yo iba, nos mirábamos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Espérate. Porque pues ellos no creían en milagros. Cenaron y todo. Dice que al final le dijo, pastor, ¿nos permite orar por su hija? Y él dijo, ¿orar? ¿Para qué? Bueno, es que permítanos orar. Bueno, está bien. Dice, mira, pastor, nos pusimos de pie, pusimos las manos, y ellos no creen tampoco en la imposición de manos. Y pusimos las manos y empezamos a orar y le dijimos, Señor, si quieres hacer un milagro, hazlo. Y mire, pastor, dice, que se levanta la niña y que empieza a brincar, y el pastor llorando, y le habla a su esposa que se había ido a la cocina, mi amor, mira, y la niña brincaba y terminaron llorando. Aquellos hizo una fiesta que casi no durmieron, porque les preguntó, ¿y cómo fue esto? Y ellos les contaron el testimonio. Al día siguiente van a la conferencia, y el pastor, el papá, el hijo de la jovencita que el Señor había sanado, fue con ella caminando a la oficina del pastor. Y cuando le toca, le dice, adelante, y entra con su hija. Le dice, mira pastor, lo que ha sucedido. Y la ve y dice, ¿qué es esto? Dice, pues mira, Dios hizo un milagro. ¿Cómo que un milagro? Los milagros ya no existen, fue obra de Satanás. Dice, lárgate de esta iglesia. Y lo corrió. Dice este pastor que me comentó que salió el pastor de ahí, pero salió bien contento y dijo, no le hace que me corra, pero mi hija está caminando ahora. Eso es algo maravilloso, pero vea la dureza a la que podemos llegar cuando la incredulidad nos envuelve. Pero por el otro lado está la exageración en los milagros. El sobreenfatizar los milagros e ignorar la escritura. Estos que están en el otro lado argumentan y dicen, lo que la gente necesita son milagros. Si es cierto, si yo les diría, ¿cuántos necesitan un milagro? Más de uno levantaría la mano. A ver, ¿cuántos necesitarían un milagro este día? Un montón. Por supuesto que la gente necesita milagros, que Dios les tienda la mano en compasión y misericordia. Pero ellos dicen, por otro lado, y es donde se van al extremo,
Lo que la gente necesita son milagros. Por eso debemos de predicar milagros. Ya no necesitamos tanto la Biblia. ¿Para qué estudiar tanto la Biblia?, dicen ellos. Y si usted se fija, ese tipo de conceptos incompletos del Evangelio no estudian la Biblia, nada más la citan, 2, 3 versículos y dicen cualquier cosa, y luego la gente como va esperando ver cómo el poder de Dios, entonces ellos dicen, es que no necesitamos tanta Biblia, no necesitamos tanta teología, ¿para qué tanto estudio? Y empiezan a sacar versículos fuera del contexto y dicen cosas como, la Biblia dice que la letra mata, y es un texto que está en Corintios, y ellos entienden como que la letra mata, que el mucho conocimiento los mata. Hágame favor, así lo entienden ellos, pero lo que significa la letra mata, la letra significa a la ley. Si hacemos un estudio, no podemos hacerlo ahorita, ¿verdad? Ellos dicen también, es que la Biblia dice que el conocimiento envanece, y yo no quiero tener un montón de orgullosos aquí por tanto conocimiento de la Biblia. Pero hermanos, inconscientemente, estos que están en este otro extremo, están haciendo a un lado la importancia de conocer las Escrituras. Si no fuera importante el conocimiento de Dios, de las Escrituras, entonces ¿por qué Dios reprochó a los pastores de Israel lo siguiente? En Oseas 4:6 les dijo, mi pueblo fue destruido, pero es reproche a los pastores de Israel. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y les dice ahora a los líderes, por cuanto desechaste el conocimiento, ¿ves? Este es reproche. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, hiciste a un lado la palabra de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Ve qué consecuencia tan terrible, no? En el mismo Oseas capítulo 6, versículo 6 dice Dios, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Conocimiento de Él. La única manera que podemos conocer a Dios es a través del estudio de las Escrituras. En Habacuc 2:14 Dios dijo así, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Pues a todos los va a matar, porque la letra mata. El conocimiento mata. Es evidente que es una mala interpretación, equivocada interpretación acerca del conocimiento de Dios. Dice, entonces, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea, habla de un correr y un esparcir el conocimiento de Dios. Entonces ¿alcanzan a ver los dos extremos? Estos que están de este lado peligrosamente están provocando que la gente que va a escuchar solamente sobre milagros, solamente sobre la obtención del bienestar terrenal, están provocando que esta gente crea que al recibir un milagro o una eventual prosperidad económica en su negocio, les hacen creer que eso es sinónimo de salvación, que Dios los ha recibido y por eso los está bendiciendo porque son sus hijos. Pero esto no es verdad, hermanos. La sanidad, los milagros que muchas veces Dios hace, los hace por compasión, los hace por misericordia, pero no son digamos, la señal o el argumento de Dios para decir, estos son salvos, por eso los sano, por eso los prospero. No, basta ver el milagro de sanidad que hizo el Señor con los 10 leprosos. Llegaron 10 leprosos, le gritaron que si los sanaba, a los 10 los sanó, pero solamente uno regresó, se postró, lo adoró, y Jesús le preguntó, oye, ¿dónde están los otros 9? ¿Que no eran 10? No sé, Señor. Y postrado le adoró. Y Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Ponga atención, los 9 leprosos se llevaron una bendición temporal, pero el Señor los sanó, pero no fueron salvos. Eso es lo que ha provocado
en el cristianismo de hoy, un sinfín de reuniones explosivas, masivas, en estadios, plazas de toros, etcétera, auditorios grandes, noche de milagros, noche milagrosa, venga a recibir su milagro. Y sí, sin duda que suceden milagros, pero nunca les hablan de arrepentimiento, de nacer de nuevo, de que tienes que dejar la vida pecaminosa. No, les dicen que Dios los ama y que los quiere sanar. Y luego citan el texto del leproso que dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo: quiero ser limpio. Y Jesús quiere sanarte esta noche. Pero vamos a ver más adelante que no siempre quiere. Entonces es un evangelio a medias, con una tendencia extremosa al respecto. Entonces, un evangelio centrado solo en los milagros y en la obtención del bienestar terrenal también es un evangelio incompleto. Hay un peligro, hermanos, en enfatizar solamente lo milagroso. Hay un peligro en enfatizar solamente lo milagroso. ¿Por qué? Porque lo milagroso puede ser falsificado. No se nos olvide que Satanás también tiene cierto poder y puede falsificar los milagros y las señales. Y Jesús nos lo advirtió y habló de falsos maestros que harían grandes prodigios, señales y milagros. He ahí el peligro de sobreenfatizar. Fíjense, unos enfatizan la Escritura, pero niegan el poder de Dios. Otros enfatizan el poder de Dios y hacen a un lado las Escrituras. No, hermanos, no. El Señor quiere que nosotros tengamos los dos elementos: conocimiento de Dios a través de las Escrituras, pero también conocimiento del poder de Dios. Amén. Vamos a Mateo 24, 23. Allí Jesús hace la advertencia. Mateo 24, 23. Entonces, dice Jesús, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Fíjate, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. ¿Qué harán? Fíjate, grandes señales y prodigios. O sea, grandes obras sobrenaturales, milagros que la gente presenciará así, ahora sí que en vivo y en directo. Pero mira, estos milagros son tan grandes que mira lo que dice: de tal manera, con tanta ingrediente sobrenatural, que engañarán, dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Y la gente, mucha gente cristiana que va a las iglesias, razonan de esta manera, pero es un razonamiento equivocado. Ellos dicen: si este fuera falso, entonces ¿por qué hace milagros? Porque no podría hacer milagros si Dios no lo apoyara. Pero aquí vemos que Jesús hace una advertencia de que vendrían falsos y harían señales y prodigios, de tal manera que aún los mismos hijos de Dios se sorprenderían y algunos caerían en el engaño de falsos milagros. Ahora, póngame atención. El hecho de que algunos sean falsos cristos, falsos apóstoles, falsos maestros, que hacen milagros según eso de parte de Dios, pero no vienen de Dios, ese solo hecho no anula que haya verdaderos milagros de Dios. A estos que acabamos de leer en Mateo 24 son a los que Jesús se refirió en Mateo capítulo 7, búsquelo, Mateo 7, 21. Dice así, Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes entrarán? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde vamos a conocer la voluntad de Dios? En las Escrituras. Ok, sigo leyendo. Muchos, esto es lo preocupante, muchos dice, me dirán en aquel día,
¿Qué significa en aquel día? En el día del juicio, en el que Dios dará a cada quien conforme a sus obras. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ponga atención. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos, qué? Milagros. Y mire la respuesta de Jesús, versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí hay varias cosas que quiero mencionar. Una, que estos que hacían milagros, que echaban demonios en su nombre, era gente que no era nacida de Dios. Porque si vemos el contexto en el capítulo 7, habla del buen árbol que da buenos frutos y del mal árbol que da malos frutos. Así es que por sus frutos, o sea, por su vida, en realidad su vida, nuestra vida es la evidencia de si somos salvos o no, no los milagros. Ahora bien, el hecho de que haya falsos cristos y hagan milagros, te prometen hacerte rico y eventualmente alguno su negocio prospere, no anula la verdad del evangelio de que Jesús sigue haciendo milagros verdaderos el día de hoy, hermanos. Jesús sigue proveyendo muchas veces de manera milagrosa de las cosas terrenales a sus hijos, para que podamos seguir viviendo en esta tierra, en este mundo que es material. Ciertamente lo más importante en una persona, ¿qué será? ¿La salvación o un milagro y un prodigio maravilloso? ¿Qué es más importante? La salvación, porque los milagros ahorita son temporales, pero la salvación es eterna. Entonces, en orden de importancia, la salvación es el mensaje central de los evangelios. ¿Sí? El leproso que regresó con Jesús fue sanado con un milagro temporal, pero volvió a morir, pero ahorita está disfrutando la eternidad con el Señor. Los otros recibieron un milagro temporal, pero están en la condenación del infierno. Entonces, ¿qué es lo más importante para una persona? ¿La salvación o recibir milagros? La salvación. ¿Pero esto negará que no necesitamos milagros? No, todo tiene su orden. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en esta tarde? Si nosotros si se enfatizan más los milagros y se hace a un lado el mensaje de la salvación, ¿cómo podrá ser la gente salva? Si dice la Biblia que cómo invocarán en aquel de cual no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, cómo creerán sin haber quien les habla del evangelio. Entonces, tenemos que predicar el mensaje de la salvación, ¿sí? El asunto es que una vez salvos, ¿cuántos son salvos ya? Fíjate bien, para nosotros ya fue suplida la necesidad principal que tiene todo ser humano, la de salvación. Si tú eres salvo, ya fue suplida tu necesidad primordial, principal, que trasciende la eternidad. Pero ahora, una vez salvos, escuchen, seguimos necesitando de salud y de recursos para vivir en esta tierra y en este mundo material. ¿Sí o no? Y ahí es donde otros se van al otro lado. Fíjate, por un lado, unos ni siquiera son salvos y hablan de bienestar material, de las cosas que todo mundo necesita. Hace un rato se hizo un llamado para la gente que se ha convertido, que están ahora, pues que eran presos por delitos que cometieron, pero que ahora están están pagando a la sociedad pues sus delitos. Pero la Biblia dice: acordaos de los presos. Pablo evangelizó en la cárcel, y allí hay un grupo de cristianos. Fíjese bien, la petición era de lo más elemental. ¿Sí o no? Ellos ya son salvos, pero siguen necesitando de pasta de dientes, de jabón, cepillo, pasta, zapatos.
somos salvos ya, pero seguimos viviendo en un mundo material. Necesitamos un techo, y para tener un techo, comprar una casa se necesita dinero. Para rentar una casa se necesita dinero. Tú necesitaste pagar gasolina, echarle gasolina a tu auto, o pagar el microbús, o lo que haya, ya no saben ni qué hay. Y luego los queman. En fin. Entonces mira, una vez salvos, seguimos necesitando de recursos materiales para vivir en esta tierra. Escuchen bien, estoy cerrando este punto. Ambas posiciones, la escritura, solo la escritura es media verdad. Hay algo de verdad ahí. Pero necesitamos milagros y bienes materiales, también es una verdad en la Biblia. Ambas posiciones tienen un aspecto de la verdad, pero debemos nosotros de tratar de buscar la verdad en una forma más plena, más completa, más equilibrada, porque en la Biblia todo tiene su lugar, todo tiene su orden, y es vital conocer las Escrituras, pero también el poder de Dios. Porque ya soy salvo, sí. Ya eres salvo, sí, pero de pronto te puede venir una enfermedad incurable, un cáncer. ¿Qué hace la ciencia? No puede hacer nada. No necesitas que Dios te tienda la mano y que milagrosamente, por misericordia o compasión, Él te sane. También lo necesitamos, ¿no? Y la manera que Dios proveyó para hacernos de recursos y comprar ropa, comida, el primero que hizo fue dotarnos de habilidades, inteligencia para obrar con nuestras manos y trabajar. Pero hay quien se va al otro lado y se pone hasta alas de ángel y dice: yo me voy a ir de misionero a tal país. Y le dicen: oye, sí, bájate de la nube, Cornelio. Bájate de la nube porque y tu esposa, mantén a tu esposa. No, de esa se encargará el Señor. No, ¿cómo que se encargará el Señor? Dios te dio una esposa e hijos para que tú te encargues de ellos. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Los seres humanos tenemos esa tendencia siempre de irnos a los extremos, y siempre debemos de tratar de buscar el equilibrio. Y la Escritura es pasmosamente equilibrada en cuanto a la vida cristiana. Y aquí nos mete el Señor en un equilibrio. Miren, vamos a Mateo 22, 29, para que veamos cómo el Señor pone en orden las cosas que nosotros las hacemos extremosas, y Él las pone en un orden. Mateo 22, 29. Aquí a Jesús le están argumentando los saduceos que no creían en la resurrección. Y la resurrección de Jesús fue un milagro, ¿sí o no? Una manifestación del poder de Dios, porque la Biblia dice, Pablo hablaba del poder de la resurrección, o del poder que Dios ejerció para levantar a Jesús de entre los muertos. Y eso es un milagro, hermanos. Y le están argumentando los saduceos de que ellos no creían en la resurrección. Es más, ellos eran creyentes incrédulos. Ellos no creían en el poder de Dios. Y le argumentan ahí con un argumento que le presentaron. Y Jesús les dice en el versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Yo quiero que te fijes en dos cosas: las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, al principio del versículo Jesús dice: erráis. La palabra erráis en el griego es una palabra que significa hacer vagar, provocar inseguridad, significa engañar, extraviar, descarriar. Y Jesús está diciendo: ustedes están desviados, extraviados, inseguros, no saben ni a dónde van, qué esperanza tienen, vagan en sus pensamientos. Pero ¿por qué estaban errando y vagando? Porque ignoraban, desconocían ¿qué? Las Escrituras. Ahora, los que conocen las Escrituras y se abocan a estudiar, pero ignoran el poder de Dios, se vuelven fríos, secos,
complacientes. Y tú dices, ay, eso es ser cristiano. Ay, no, ¿verdad? Pero otros ignoran las escrituras y puro poder. Y aquí poder, yo quiero ver poder. Hay gente que así llega. Aquí ha llegado gente y dice, aquí no hay poder. ¿Y para ti qué es poder? No, pues nadie se cae. Ellos dicen que ese es el poder, que la gente se caiga. O yo no veo que caigan piedras, perlas, diamantes, polvo de oro. No se ven alas de ángeles. Aquí no hay poder, dicen. Y tú dices, ay, Señor, podemos decir igual que el Señor. Fíjate lo que dijo el Señor: erráis, ignorando dos cosas. Unos, las escrituras. Unos las conocen, pero ignoran el poder de Dios. Otros conocen el poder de Dios, pero ignoran las escrituras. Y Dios quiere llevarnos al conocimiento y a la vivencia de ambas. O como dicen los políticos, de ambas dos. Dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahora, las escrituras pues son las que tenemos ahí en la Biblia. Pero el poder de Dios, sabemos que la palabra que define el poder de Dios es la palabra dunamis. Esta palabra griega significa poder milagroso. O sea, ustedes conocen las escrituras, erráis ignorando las escrituras, pero además desconocen el poder de Dios para resucitar a los muertos. No, yo no creo eso, decían ellos. Ignoran, no lo experimentan, por su incredulidad no lo viven. Dunamis también significa, por implicación, cosas milagrosas en sí mismas, porque es el poder de Dios. Significa maravillas, manifestación de poder que se traduce en señales y maravillas tremendas. Así como Dios le llevó de comer a Elías a través de unos cuervos, ¿crees que Dios pueda suplirte de manera sobrenatural tus necesidades? Claro que sí. Entonces nosotros no debemos de ignorar ni las escrituras ni el poder de Dios. Debemos de conocer lo más que podamos las escrituras, pero experimentar también el poder de Dios. ¿Se acuerdan en Marcos 16 que hablamos que Jesús dijo, vayan por todo el mundo, estas señales seguirán a los que creen? Dice en el versículo 20 de Marcos 16 que ellos saliendo predicaron en todas partes. Ahora, ¿qué predicaron? ¿Milagros? No. ¿Cuál era la orden? Vayan y prediquen ¿qué? ¿Milagros? No. Vayan y prediquen el evangelio. Y los milagros los van a seguir a ustedes. Eso fue lo que les dijo, ¿no? Fíjate cómo Jesús habla de conocimiento de lo que dice la Biblia respecto a la salvación, pero también iba a haber señales y milagros maravillosos. Entonces dice que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén, termina el evangelio. Eso habla de un orden en el que pone el Señor Jesús las escrituras y la manifestación de su poder. Que entiéndase, milagros, obras, señales maravillosas. Entonces, cualquiera de los dos extremos, pura Biblia, sin vivir, experimentar la mano poderosa de Dios, es un evangelio incompleto. O puro milagro, con una ignorancia terrible de lo que dice la Biblia, también es un evangelio incompleto. Pero un conocimiento de las escrituras y una vivencia del poder de Dios, con maravillas y señales tremendos, eso es lo que Él quiere para nosotros sus hijos. Vamos a Mateo 6:31. Vamos a analizar unos textos muy conocidos. Es más, tan conocidos que a veces algunos cristianos, cuando los empiezan a leer, dicen, esto ya me lo sé, y ya no lo leen. Pero hoy les vamos a dar otra desempolvadita. Mateo 6:31. Fíjate lo que dice Jesús aquí. No os afanéis. Fíjate esta palabra, no. ¿Qué es afanarse? Es poner
todos tus sentidos espirituales, toda tu fuerza mental, intelectual, tu fuerza física en la búsqueda de algo. Estás afanado en la obtención de algo. Y Jesús dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? O sea, la preocupación, ¿no? O ¿qué beberemos? O ¿qué vestiremos? No, dice el versículo 32. Porque los gentiles aquí se traduce también como los paganos, los que no conocen a Dios. Porque los gentiles buscan. El verbo buscar aquí es un verbo que habla de un énfasis en la búsqueda de algo que se te perdió y que tiene muchísimo valor para ti. Como aquella parábola que buscaba la perla, la moneda de oro, y la buscó afanosamente hasta encontrarla porque era muy valiosa. Entonces aquí el verbo buscar dice, en relación con los gentiles, dice, porque los gentiles buscan, o sea, de manera desesperada, ellos, todo lo que está en su mente solo es, ¿qué comeremos? Su bienestar terrenal. ¿Qué vestiremos? ¿Qué vamos a hacer mañana? Ay, ¿qué vamos a hacer? Mira nomás, ya está, ve cómo se puso Guadalajara. ¿Ven? Y mucha gente se llenó de muchísimo temor. Hay que tener precaución. No estoy diciendo que no, pues sería el otro extremo. Pero sí sale uno con precaución, ¿entiende? Sale uno con precaución y etcétera. Entonces Jesús dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Las cosas materiales. Fíjese lo que viene a continuación. Pero, dice, ese pero sí vale. Pero vuestro Padre Celestial, ¿de cuántos de los que están aquí Dios es su Padre Celestial? Ok, fíjate bien. Si Dios es tu Padre, fíjate lo que dice. Pero vuestro Padre Celestial sabe, conoce. ¿Qué conoce? ¿Qué sabe Dios? Que estamos en un mundo material. Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vamos a compartir de lo que Dios nos ha dado con los hermanos que están en la cárcel. ¿Sí o no? Pues compra 2 jabones. Si compras un jabón, compra otro si puedes. Y compártelo, tráelo, y hay gente encargada para esto, para compartir. Porque Dios sabe y Él les va a suplir a través de la abundancia que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, el Señor Jesús no está descartando ni está diciendo que no necesitamos. Él está afirmando que necesitamos las cosas de este mundo para vivir. El problema está que nosotros invertimos el sistema de valores y de búsqueda. Porque luego en el versículo 33 Jesús dice, más, que también se puede traducir antes, buscad, y es el mismo verbo que está en el texto anterior, que los gentiles buscan. O sea, ustedes busquen como lo más importante en sus vidas, ¿qué? Busquen primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús, que tuvo hambre, necesidad básica del ser humano? Y lo tentó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús les dijo, vete a Satanás, porque escrito está. Conocía la escritura. Porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Pongan atención, no solo. O sea, significa, el hombre vive del pan. Necesitamos comer. Al rato yo necesito comer. ¿Ustedes también? Pero dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, lo que el pan terrenal es para el cuerpo, la palabra es el pan celestial para la eternidad.
y para la satisfacción de nuestras necesidades espirituales. Ahora bien, el orden de importancia, ¿cuál es? ¿Qué es más importante, lo terrenal, lo material o lo espiritual? Lo espiritual, aquí lo está diciendo Jesús, pero no está descartando lo material. Él sabe que necesitas un auto. Bueno, a algunos les va a dar uno último modelo, a otros les va a dar otro, un 2005, qué sé yo. También vamos a excavar un poco en ese punto. Entonces Jesús dice, ustedes no sean como los que no conocen a Dios, cuyo énfasis está al revés en su búsqueda. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está en los corazones de las personas. No es un territorio visible, no es como México, ¿verdad? Un territorio, no. El reino de Dios es, el terreno es el corazón de los seres humanos. Ahora yo les pregunto, ¿en cuántos de ustedes el rey gobierna en sus corazones? Bueno, el reino de Dios, Jesús es el rey. En un reino hay leyes que gobiernan a los gobernados, ¿sí? En este caso a nosotros. Para nosotros su palabra es la ley, o son los principios, los mandamientos. Si Jesús gobierna en nuestro corazón, nosotros vamos a estar buscando lo que dice su palabra, y esa es la búsqueda del reino de Dios, de la voluntad de Dios. Y su justicia se refiere al tipo de vida que deben de tener los hijos de Dios. Entonces dice Jesús, poniendo todo en orden, sin irse a los extremos como unos, nada más, pura escritura y nada de experimentar milagros, señales, o ni el otro lado, puros milagros, señales e ignorando la escritura. No, ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Ahora, ¿qué son todas estas cosas? Todo lo material. ¿Ven cómo el Señor no lo está descartando? Pero tiene un orden de búsqueda, ¿sí? El Señor no está en contra de que tú tengas una bonita casa. El Señor no está en contra de que tú te vayas de vacaciones a Europa. El Señor no está en contra de que tengas un auto bonito y hasta lujoso. No, Él no está en contra de eso, créanmelo, hermanos. Él está en contra de aquellos que al recibir la bendición de Dios no comparten con otros. Eso sí, el Señor no lo acepta. ¿Por qué? Porque Él es un Dios dueño de todo, generoso, y dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero no todos son bendecidos de igual manera. ¿Por qué? Eso lo responderé más adelante. Pero el que es bendecido más allá de lo que necesita para vivir, comparta con el que no tiene. ¿Podrías tú comprar una pasta de dientes más que las 5 que compras al mes? Sí, podrían comprar una más para compartir con los que no tienen. Ahora bien, debemos estudiar las escrituras y a la vez podemos esperar que Dios haga milagro entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Ahí está. Podemos pedir sin temor al Señor que nos conceda no un milagro, sino muchos milagros. ¿Por qué no? Después de todo, ¿a quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Palabras que producen fe, y fe que mueve montañas, fe que produce milagros por la fe en Él. Y aquí entro en el último punto del mensaje, que es muy importante. Este punto tiene que ver con lo siguiente. Algunos cristianos, yo me he dado cuenta, y esto es continuo, se preguntan, o algunos hasta vociferan, algunos hasta reprochan a Dios, pero las preguntas son estas: ¿por qué el Señor sana a algunos y a otros no? ¿Por qué? ¿Por qué yo oré con fe y se murió? Pero también oré con la misma fe y Dios lo sanó. Y la gente no tiene la respuesta, pero en la Biblia hay respuesta. Son preguntas legítimas, que Dios no se molesta porque las haces. Lo que le molesta a Dios es el tono y la actitud con la que la puedas hacer. ¿Y por qué a él sí lo sanaste y a mí no?
Eso sí, el Señor, mira, no, así no te dirijas conmigo. No podemos dirigirnos así con el Señor. Una vez, hace años, un hermano de la congregación enfermó de muerte. Y Adrián pues tiene el ministerio de ir, visitar los enfermos, etcétera. Y fue comisionado y fue y lloró por el hermano y le impuso las manos, estaba la familia y todos con fe. Dijo: Señor, en el nombre de Jesucristo creemos que tú lo puedes levantar. Y oró por un milagro. Pero el hermano se murió al día siguiente. Se murió. Ahora, ¿por qué se murió? Al rato voy a contestar esa pregunta. Pero cuando terminó de orar, el hermano se murió al día siguiente. Cuando terminó de orar allí por el enfermo, ya que se dio cuenta que al día siguiente que había muerto el hermano, pues fue y los visitó también, pues allí para orar con los hermanos. Y después de estar un rato dijo: ya me voy, dice, porque el pastor, o sea yo, estaba enfermo yo también. Estaba delicado de salud. Entonces dijo Adrián: ya me voy porque tengo que ir a orar por el pastor. Y los hermanos: no, hermano, no. O sea, ellos dedujeron, no sé, ¿fue en serio que te lo dijeron o era? Fue en serio, ¿verdad? Que te lo dijeron. Ellos, fíjate cómo de pronto en situaciones así nos desubicamos. No ores porque nos quedamos sin pastor. Pero no, es que no depende de uno. Algunos otros se preguntan por qué algunos reciben no solo provisión, sino provisión abundante, y por qué otros no, a pesar de que pidieron con fe. ¿Por qué unos sí y otros no? La respuesta, hermanos, es sencilla. La respuesta está encerrada, está media escondida, por decirle de una manera. Está escondida en lo que se conoce como uno de los atributos de Dios, la soberanía de Dios. Allí encontramos la respuesta de por qué unos sanan y por qué otros no sanan. ¿Qué significa que Dios es soberano? En pocas palabras, la soberanía de Dios y que Dios es soberano básicamente consiste en lo siguiente: en que Él hace las cosas como quiere, cuando quiere, a la hora que quiere y de la manera que Él quiere. Él no necesita nuestro consejo, Él no necesita nuestra sugerencia, Él no necesita nuestra aportación. Él no le pide consejo a nadie porque Él es autosuficiente. Eso significa que como Él es autosuficiente, Él es todopoderoso, todo lo conoce, todo lo sabe, es omnipresente, es autosuficiente. Y Él mismo en su palabra dice así: yo anuncio las cosas que han de venir desde el principio y desde la antigüedad. Mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero. Acuérdense de esto, dice: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Eso dice Dios de Él mismo. Eso significa que Él es soberano. Significa que yo le puedo pedir una cosa. Si está alineada a la voluntad de Dios para mi vida, Él la va a hacer en el tiempo que Él quiere y de la manera que Él quiera. Eso significa que Dios es soberano. Y en esa soberanía de Dios es que está escondida la respuesta del por qué unos sanan, otros no. Pero eso ya no nos compete a nosotros. Nosotros obedecemos, vamos, imponemos las manos y oramos sobre los enfermos. ¿Se acuerdan de aquel leproso que mencioné al principio? Que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Mira, en esa frase, si quieres, ¿puedes limpiarme? Ahí está denotando que el leproso conocía la soberanía de Dios. Que bien podía decirle el Señor que no. Pero en ese caso, ¿qué fue? Quiero, le dijo, sé limpio. Y el error en algunos que enfatizan los milagros, sanidades, de que sí o sí debes de ser sano y que sí o sí vas a recibir tu milagro, es que citan ese pasaje, lo están predicando y dicen: y vino el leproso y le dijo: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Y el Señor le contestó: quiero, sé limpio. Y el Señor quiere.
Él quiere sanarte hoy. Pero ¿se han fijado que no todos sanan? Entonces para disculpar un poco que Dios no sana a todos, dice, no, es que estás en pecado, es que no tienes fe, es que quién sabe qué tanto, es que no traes tus diezmos, y empieza con una serie de errores. Y no es así, hermanos, no es así. Entonces aquel hombre leproso conocía la voluntad de Dios, por eso le preguntó, si quieres. ¿Se acuerdan que Santiago dice, todos los que dicen mañana vamos a ir a hacer negocio, vamos a hacer esto, dice, eso es soberbia? Más bien deberíais de decir, si Dios quiere, iremos y ganaremos, comerciaremos y Dios nos va a bendecir, si Dios quiere. El asunto es que a veces no quiere. Y la pregunta, ¿por qué con unos sí quiere y con otros no quiere? ¿Por qué con este sí quiso? Porque él quiso. ¿Y por qué con este no quiso? Porque no quiso. El punto es este, hermanos, pongan atención. La manera en que Dios responde a la oración, a las oraciones, son decisiones que Dios toma. Pero esas decisiones no son basadas en egoísmo, porque Dios es santo, hermanos. Nadie de nosotros debe de pensar eso. Entonces, ¿en base a qué es que Dios toma su decisión si quiere o no quiere contestar la oración? Si quiere contestarla ahorita, o se tarda un año o 25 años como con Abraham en concederle al hijo de la promesa. ¿Saben qué consiste? Consiste en los planes y en los propósitos que Dios tiene para cada uno de manera individual. En algunos los sana de manera instantánea o les suple de manera sobrenatural que se queda uno, wow. Y luego tú ves así a esta persona y como cristiano a veces deja mucho que desear. Lo ves a uno cristiano bien entregado acá y dice, ¿y por qué este no le contesta? Y hay interrogantes que surgen ahí y la respuesta es esa, hermanos. ¿Por qué? Porque Él toma sus decisiones en base a sus planes y propósitos soberanos que tiene para nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Qué significa? Que los eventos positivos, bendecidos, pues bienvenidos, pero los vientos en contra, esos no, esos también tienen un propósito. Dios puede estarnos enseñando algo, está probando nuestra fe, nos está disciplinando, nos está, qué sé yo. Dios en la Biblia sanó a muchos y a otros no los sanó. El mismo Pablo, no lo busquen, en Hechos 28:8 dice que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, dice, le impuso las manos y sanó el papá de Publio. Posteriormente Pablo se enfermó, Dios permitió un aguijón y oró 3 veces a Dios que lo sanara y no lo sanó. Pero yo quiero enfatizar que no se ve una gota de reproche ni de mala actitud en el corazón de Pablo. ¿Por qué? Porque conocía y entendía lo más que podía, tenía un conocimiento profundo de la soberanía de Dios. Y yo le pido al Señor que usted busque a Dios, estudie la Escritura, y lo más que pueda entender sobre la soberanía de Dios, le va a ayudar ese conocimiento que está ahí en las Escrituras. ¿Por qué con unos quiere y con otros no? Ahí está la respuesta. Porque Dios es soberano. ¿Por qué a Pablo le dijo, no, bástate mi gracia? El mismo Pablo supo por qué el Señor no le había respondido con un milagro de sanidad. Y el mismo Pablo dijo, para que la grandeza de las cosas que Dios me está revelando no hicieran que el orgullo se me subiera, Dios permitió un aguijón que me abofeté, que me golpeé. Y Dios me ha dicho, yo le he rogado que lo quite de mí 3 veces. Y el Señor me ha dicho, no, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Entonces Pablo entendió que la respuesta de Dios había sido no.
Y dijo, no, es que si me la contesta luego me voy a ser bien orgulloso. Y prefiero estar así. Así es que los orgullosos, bueno, pues los aguijones humillan. Y puedes pedirle, pero si no cambias de actitud, ahí va a quedarse el aguijón. Y algunos podemos tener aguijones en ese sentido. Y por más que ores, Dios no te los va a quitar. ¿Por qué? Porque no trabajas en esa área de tu vida. Y vemos a Epafrodito, un colaborador del apóstol Pablo, que Dios en su soberanía dijo sí y lo sanó. Voy a leer Filipenses 2:25, no tiene que buscarlo usted. Pero dice, mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, mensajero vuestro y ministrador de mis necesidades. O sea, Epafrodito era un colaborador en la predicación, difusión del evangelio, pero era alguien que asistía a Pablo. Alguien que probablemente hasta le llevaba la comida mientras él escudriñaba, no sé, le acercaba las cosas que él necesitaba, porque dice que él es ministrador de mis necesidades. Le acercaba las cosas que Pablo necesitaba. Y dice que porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros, o sea, a los filipenses. Y gravemente se angustió, este hombre, Epafrodito, se angustió, porque ellos habían escuchado que Epafrodito había enfermado y él se preocupó por los filipenses. Digo, ay, que se están preocupando porque yo estoy enfermo. Y Pablo dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, dice, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Y qué? ¿Del otro no? No, es que no podemos decir que de él sí tuvo y del otro no. Si Dios te hace un milagro, generalmente decimos, Dios ha sido bueno conmigo y con los otros ha sido malo. No, ese concepto no existe en nosotros. No, ¿por qué? Porque Dios nos responde en base a su plan también que Él tiene. Y lo hace en misericordia y compasión, y a algunos se tarda, a otros de plano no les responde. Pero en la soberanía de Dios está pues la respuesta. Y dice Pablo, estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él. Y miren Pablo cómo lo pone, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, el hecho de ver que Dios, a él no lo había sanado, pero vio que Dios había sanado a Epafrodito y dijo, pero eso de ver que Dios sanó a Epafrodito aligera mi tristeza. Qué profundidad, hermanos, de verdad, del conocimiento de la soberanía de Dios. Eso es profundo. Dice, y Dios me consoló para que no tuviera yo tristeza sobre tristeza. Pero el mismo Pablo tenía otro colaborador suyo llamado Trófimo, y en 2 de Timoteo 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé enfermo en Mileto. ¿Qué pasó allí? A Epafrodito sí y a Trófimo no. ¿Por qué? No sabemos, pero seguro Dios tenía un plan para Trófimo, del por qué todavía no lo sanaba. Pablo le dio un remedio que era popular en aquellos tiempos, de la medicina de aquel tiempo, a Timoteo, que no tenía buena digestión, y le dio un remedio y le dijo, Timoteo, toma un poco de vino por causa de tus continuos malestares en el estómago. Él padecía, dicen los eruditos, tenía mala digestión. Hay cristianos o predicadores que dicen, si usted va al médico, usted está pecando. Eso no es verdad. Porque Pablo hizo uso de la medicina de aquel tiempo y le dio un remedio. ¿Qué dan los médicos? Se oye así como de San Juan de Dios, le dio un remedio. De los que venden hierbas, pero no son curaciones, son remedios, ¿no? Entonces, ¿es pecado ir al médico? No es pecado, fíjese. Claro que no. Porque entonces Pablo motivó a pecar a Timoteo, lo cual es una aberración. No existe eso. Concluyo, hermanos. Podemos esperar milagros de Dios, de cualquier clase, hermanos. Cuando estos sucedan en tu vida, adora al Señor, agradécele. Necesitamos mostrarle gratitud al Señor continuamente, de corazón.
adora al Señor y dale gracias. Si se tardan en llegar, sigue adorándole. Y si no llegan, sigue adorándole. ¿Podemos esperar milagros el día de hoy? Sí. Nosotros creemos en un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y yo quiero terminar esta enseñanza precisamente orando para que Dios haga un milagro. Y en algunos lo hará llegando a su casa y ustedes lo mirarán. Otros a lo mejor dentro de 3 días, otros en 15 días, otros un año. Yo no lo sé. Acuérdense que Dios es soberano. Pero ¿qué vamos a hacer? Uno de los cristianos más influyentes del cristianismo en los primeros siglos dijo lo siguiente: la fe genuina, la fe pura, la fe verdadera es aquella que cuando tú te acercas a Dios y le pides algo y lo recibes, le das gracias, lo adoras, pero esa fe, la verdadera fe es también cuando tú le pides al Señor y si no te lo da, tú sigues creyendo en Dios. Porque a fin de cuentas, todo milagro, señal, maravilla que Él haga en esta tierra es temporal. Pero la salvación ya la tenemos. Entonces, si hay alguien aquí que no tiene la salvación, hoy es el día de la salvación. Hoy puede entregar su corazón a Jesús. Podemos orar por un milagro que lo vamos a hacer ahorita y Dios te puede hacer un milagro y te vas con tu milagro. Pero si te vas con la salvación, sin la salvación, te vas sin nada. Te puedes ir sano, puedes llegar a tu casa, yo oré por un milagro porque no tengo para la renta, y a lo mejor va a llegar alguien en la tarde, oye, fíjate que pues me regresaron los impuestos y pues es un billete y algo me dijo, llévale y te traigo 5,000 pesos y tú te vas a quedar así, ay, milagro, yo lo pedí, no tenía para mañana ya que pagar la renta. Sí, pero si no eres salvo, ¿de qué te sirvió? Si ya eres salvo, puedes esperar un milagro, que nos sirven de algo. Es temporal, pero los necesitamos, ¿no es cierto? ¿Cuántos necesitan un milagro? ¿Creen por un milagro? Cualquier cosa que sea, para Dios no hay nada imposible. Y al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Cuántos necesitan un milagro? Levanten su mano. Póngase de pie el que necesita un milagro. Por no decir pónganse de pie todos. Casi todos levantaron la mano. Tu necesidad solo Dios la conoce, ¿cierto? Con eso basta. Yo no necesito conocerlo, basta con que Dios la conozca. Puede ser de enfermedad en tu cuerpo o en algún familiar. Jesús sanó a la distancia varias veces. Señor, mi siervo está enfermo. ¿Dónde está para ir? No, solo di la palabra, le dijo el centurión, y mi siervo sanará. Y el Señor se sorprendió y dijo, nunca había hallado